psicoactiva se refiere a alguna sustancia química, ¿sí?, que ingresa al organismo y genera un efecto en la psiquis que es transitorio. Y este efecto psíquico que es transitorio es bastante amplio, porque estos efectos psíquicos pueden ser de estimulantes, pueden ser depresores, pueden ser alucinógenos, ¿sí?, efectos psicoticomiméticos. Entonces tenemos varios tipos de efectos a nivel de la psiquis. Pero la característica de estas sustancias es que este efecto es transitorio, ¿sí? Entonces, una vez que podemos entender de qué vamos a hablar y hablamos de situaciones epidemiológicas, la otra gran pregunta es ¿cuánto conocen de epidemiología? O sea, ¿qué tan importante es conocer la prevalencia de un consumo de sustancias y cuál es la utilidad de conocer un perfil epidemiológico de las sustancias? ¿Qué entienden ustedes por prevalencia? ¿Qué tanto se mantiene en el tiempo el consumo? Esa es la prevalencia. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Eso es antiguo ya. Bien, la prevalencia es la frecuencia. Es una frecuencia. ¿Cuán frecuente es esto en este momento? ¿Sí? Eso es prevalencia. Que a diferencia de incidencia, la incidencia son casos nuevos. ¿Sí? ¿Cuántos potencialmente casos nuevos podemos llegar a tener? ¿Para qué nos sirve conocer la prevalencia o la frecuencia de una patología, de una enfermedad? Una enfermedad en la población. ¿Prevención? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Control sanitario. Hablan bastante de lo que es prevención, salud pública, eso está buenísimo, porque es algo que se necesita muchísimo, ¿sí? Esto de lo que es prevención. Y a nivel, o sea, la toxicología, por ejemplo, surge desde el área de la emergencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que un emergentólogo o alguien que está en una guardia debería de conocer prevalencia de consumo problemático de sustancias psicoactivas? Así sabe manejar la patología. O sea, son las enfermedades que más se encuentran en una población. Va a servir principalmente para saber qué tan frecuente va a tener que estar pensando esto. Claro. Si no es frecuente en capital la intoxicación por órganos fosforados, pero sí es frecuente en Misiones, y viene un paciente con un síndrome colinérgico, lo más probable es que si estoy en capital, no sea quizás lo primero que piense, quizás piense en un edema agudo de pulmón, que sea cardiológico. En cambio, si está en Corrientes, es un trabajador del campo, quizás tenga más presente que es un órgano fosforado. O sea que lo que nos va a cambiar es un poco la cabeza en pensar esto es posible o no, y tengo que empezar a considerarlo o no. Si yo entro a una paciente con un infarto, en un paciente de 21 años, voy a pensar en enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes. O sea, en una persona joven con un infarto, uno lo primero que tiene que pensar es cocaína, ¿no? Digo, nos cambia mucho saber si esto es frecuente o no y si esto tiene alguna asociación, ¿sí?, con las problemáticas de guardia. Entonces, en base a eso, me imagino que sabrán que Argentina no se caracteriza por lo que es el relevamiento, ¿sí?, de datos estadísticos, no es lo que más nos caracteriza como país, ¿no? Más allá de la capacidad para analizar ciencias de datos, etcétera, digo, la capacidad de poder relevar información suele ser bastante dificultosa. Así todo, Cedronar, ¿sí?, junto con INDEC, en el año 22, ¿sí?, 2022, realizaron esta encuesta sobre consumos y prácticas de cuidados, ¿sí?, de sustancias psicoactivas. Es decir, que en combinación de la Cedronar junto con INDEC, intentaron hacer un trabajo, ¿sí?, relacionado con el objetivo de evaluar, ¿sí?, la magnitud, ¿sí?, del consumo de sustancias psicoactivas en la población urbana, ¿sí?, entre los 16 y 75 años.
Y a diferencia de otros estudios anteriores, sí, o de otras encuestas, esto lo pueden encontrar estas encuestas en lo que es el Observatorio Argentino de Drogas, que es tipo el área de Cedronar, que se encarga, ¿sí?, de lo que es el relevamiento, ¿sí?, de trabajos de investigación. Lo que intentaron hacer en esta encuesta es adaptar, ¿sí?, la información a lo que son los indicadores estandarizados internacionales, que son los que están en este circulito, ¿sí?, que son la prevalencia, la incidencia, la edad de inicio, la frecuencia, el consumo abusivo, ¿sí?, de sustancias. Y esto está en concordancia con lo que es los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿sí?, de la Agenda 2030, principalmente lo que es la meta 3.5, que habla sobre el bienestar, ¿sí?, general, y habla principalmente en relación a las drogas de abuso. Este es el informe, ¿sí?, resumido, es muy extenso, y lo que evaluaron fue la prevalencia de vida de consumo, es decir, si alguna vez habían consumido alguna sustancia. También evaluaron la prevalencia anual, si alguna vez habían consumido en el último año. Y también la prevalencia mensual, es decir, si en el último mes habían consumido. Que son estos valores que están chiquititos arriba: PB, prevalencia de vida; PA, prevalencia anual; y PM, prevalencia mensual. ¿Sí? Ahora, hablar de si alguna vez consumió en la vida no habla de definición de adicción, ni de abuso, ¿sí?, ni de ninguna condición en relación a la sustancia, sino el haber estado en contacto con esa sustancia. ¿Sí? ¿Qué sustancias fueron las encuestadas? Alcohol, tabaco, tranquilizantes o sedantes, ¿sí?, en relación a los sedantes, ya sea con prescripción o sin prescripción médica, marihuana, cocaína y también otras sustancias, ¿sí?, ya sea alucinógenos, sustancias psicoactivas, nuevas sustancias psicoactivas, opioides. Lo que sucede con estas otras sustancias es que fue muy baja, ¿sí?, las prevalencias. De esto además evaluaron por qué consumían, dónde consumían, con quiénes consumían, si utilizaban alguna medida de protección o de prevención. Y de todos estos datos uno tiene que asociar, ¿sí?, lo que es el consumo alguna vez, ¿sí?, en la vida, habla un poco de la naturalización de ese consumo. ¿Sí? Es decir, tener incorporado, naturalizado el uso de, por ejemplo, el alcohol. Ahora, en relación al consumo en el último mes, en general sí habla de si consume en el último mes o se ha probado en el último mes, quizás sí pueda tener una asociación más fuerte con que la frecuencia sea más seguida. ¿Sí? Porque que encontremos a alguien que en el último mes haya consumido alcohol, seguramente que tiene alguna frecuencia más alta que el que consumió, ¿sí?, anualmente. Bueno, Julio, ¿querés interrumpir a ver algo ahora? Vamos a hacer un mínimo, un resumencito, ¿sí?, de cuáles son los datos importantes en estos. Primero, la prevalencia anual de alcohol es altísima. O sea, lo que se consume de alcohol es altamente frecuente, ¿sí?, más un 77% abarca encima un grupo etario, ¿sí?, que es entre los 25 y los 34 años. ¿Sí? En la edad de inicio es la edad media de inicio, ¿sí?, que es de 17 años. Acá hay algo que quizás es criticable, esto en relación a lo que es la media o el modo, ¿sí?, de los datos. Es algo cuestionable. La realidad es que si la edad o la encuesta es entre los 16 y los 65 años, no vamos a encontrar valores o referencias que sean menos de los 16 años. ¿Sí? Con lo cual, que encontremos que la edad de inicio sea 17, cuando los encuestados son a partir de los 16 años, habla también un poco uno preguntarse qué pasa con esa población menor de 16 años. ¿Habrá alguien que haya consumido antes? No se encuestaron esos niños. En relación al tabaco, la edad de inicio 17 años, la prevalencia es muy alta, ¿sí?, casi un 30%, superado los 35 años, o sea, sigue aumentando la prevalencia anual, es decir, que cada vez que pasan los años la gente sigue agrega, ¿sí?, este factor de riesgo de tabaquismo. En relación a los tranquilizantes, la prevalencia es que un 14% de la población ha consumido alguna vez alguno, y es mucho mayor la frecuencia en mujeres que en hombres, bastante
bastante mayor, ¿sí? 17% en mujeres y 11% en hombres, ¿sí? Bastante la diferencia. En relación a la marihuana, la prevalencia es muy similar, ¿sí?, a lo que es el tabaco, casi un 26%, ¿sí? La mayoría está ubicado entre el rango de los 25 a los 34 años. Y en relación a la cocaína hay algo muy interesante, que es que la gran mayoría de la gente no aportaba datos en relación a esta sustancia. Se cree que está en relación a la ilegalidad del uso de la cocaína, con lo cual los datos han sido, ¿sí?, reportados, pero se ha considerado, ¿sí?, esta particularidad como una limitante en el estudio, donde la edad de inicio reportada es de 21 años, pero se sabe, ¿sí?, se sabe que hay pacientes con mucho menor edad que consumen, ¿sí?, cocaína, ya sea inhalada, esnifada, etc. En relación a otras sustancias, se han nombrado los alucinógenos, ¿sí?, como un 3% de prevalencia anual. Un 1% ha hablado de referencia de consumo de éxtasis, y en principal era el rango etario entre los 25 y los 35. En relación a los tranquilizantes, no se hizo una diferenciación específica entre cuáles son esos tranquilizantes, o sea, hubo hay un apartado específico en relación a esto, pero ha sido muy difícil la que es la diferenciación entre lo prescripto y lo que no. A nivel mundial, ¿sí?, el último reporte es del año 2023, del año pasado, ¿sí?, 1 de cada 17 personas consume, ¿sí?, alguna sustancia. Esto a nivel estadístico se ve que cada vez es mayor la población que consume. Lo que vemos en este gráfico, a ver, ¿sí?, es cómo se fue aumentando, ¿sí?, la gente que consume. Ahora, esta barrita que está acá abajo, esta chiquitita de acá, habla de trastorno por consumo de sustancia. Es decir, esto es la gente que refiere que ha consumido, ¿sí? Ahora, de la gente con consumo, la cantidad que hay con trastorno por consumo de sustancia es mucho menor que lo que es obviamente el total de gente que consume. Es decir, que esto de decir consumió una vez, ya es un adicto, claramente no es esa la asociación, ¿sí? Claramente hay una definición específica, ¿sí?, de adicción y de trastorno por consumo de sustancias, que es lo que hace que esta brecha sea tan distinta. Así todo, se ve una tendencia creciente, no solo a que cada vez hay más consumo, sino cada vez hay más pacientes con trastorno por consumo de sustancias, más allá, ¿sí?, de la diferencia numérica de pacientes. El cannabis es la sustancia más consumida a nivel mundial. El cannabis es casi el 4.3% de la población mundial consume cannabis, ¿sí? Lo otro que tenemos como dato interesante es que los opioides es una de las sustancias con mayor carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En nuestro país, el tema de los opioides es muy diferente a lo que sucede a nivel mundial, ¿sí?, principalmente lo que es Europa y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede en estos países en relación a los opioides? Lo que se ve es que cada vez, y esto es no sé, imagino que algo de matemáticas es verdad, pero esto ¿sí?, es logarítmicamente creciente, ¿sí?, lo que es la mortalidad, ¿sí?, por el uso de opioides. Y en esto lo que se ve es opioides de cualquier tipo, y cuando uno diferencia opioides, lo que se acuerdan, ¿sí?, que hay naturales, sintéticos y semisintéticos, y principalmente está en base a lo que son opioides sintéticos. Es decir, que cuando se habla de una epidemia, ¿sí?, en Estados Unidos del uso de opioides, se está refiriendo a este gran aumento y ascenso creciente de la mortalidad por los sintéticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país con los opioides? No tenemos hoy en día, sí, incluso está en trabajo, o por lo menos es la intención empezar a hacer algún relevamiento puntual de la situación de los opioides en Argentina, debido a que no tenemos uso de opioides sintéticos, por lo menos por ahora, ¿sí?, con esta escala de mortalidad y de consultas. Acá en nuestro país la situación más cercana a esto fue el Puerta 8 hace un par de años, ¿sí?, pero no es algo que veamos
como frecuentes no. Es muy bajo el uso de opioides y principalmente está asociado a la población o a las que son población médica. ¿Por qué? Por el acceso, ¿sí? Acceso a las ampollas y principalmente en qué áreas. En anestesiología, en emergencia, en terapia, en neonatología. Y luego en la población general, ¿sí? Hay bastante lo que es la mala prescripción o el mal uso de opioides para el tratamiento del dolor. ¿Sí? Entonces tenemos el uso o el abuso de tramadol, psicodona y otros opioides donde pueden ser para el tratamiento del dolor crónico no oncológico, que se diferencia de lo que es el tratamiento del dolor crónico oncológico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de adicciones o trastornos por consumo de sustancias, que por lo menos es la forma que en el DSM-5 sí se habla de esto, hablamos de que para que exista esta adicción tenemos que tener un trípode que es la persona que consume, pero esta persona que consume una determinada sustancia lo hace de una determinada forma, es decir, que esta forma de consumo le genera un trastorno en su conducta. Y este trastorno en su conducta habla de cómo es su relación con la sustancia, habla de cómo es su relación en vista a la búsqueda, pérdida de tiempo de su vida diaria, ¿sí? Por conseguir la sustancia, en el craving, es decir, este deseo, ¿sí? Irresistible para consumir la sustancia, la aparición de síntomas de abstinencia, pero principalmente es un trastorno que habla de conductas que son muy características, pero no todos los pacientes son iguales, porque no todas las sustancias son iguales. Es decir, que sí o sí necesitamos, ¿sí? Conocer de esta sustancia psicoactiva, sus características cinéticas, sus características farmacodinámicas o toxicodinámicas para poder entender lo que genera. Porque no es lo mismo una persona que tiene una adicción al alcohol que lo que tiene una adicción a la cocaína. ¿Sí? Muy frecuentemente es paciente con consumo de sustancia y en abstinencia, y no es lo mismo hablar de una abstinencia de cocaína que hablar de una abstinencia alcohólica. Y lo otro importante es el ambiente, el contexto social. Y cuando hablamos de contexto social, la relevancia de este contexto social está dada porque existen varios factores, tanto protectores o de riesgo, que están vinculados a este contexto. ¿Sí? Los factores de riesgos asociados suelen estar dados en relación al fácil acceso, a la disponibilidad. Es algo que se ve frecuentemente. A veces uno dice, bueno, ¿en dónde consiguen la droga? ¿Dónde van? Y muchas veces hablan de determinados puntos o lugares en donde se saben que, no vayas acá, que suele estar más frecuentemente gente con, ¿sí? Y después se hacen habituales, ¿no? A esos lugares. Situaciones que aumentan la probabilidad de que un niño o un adolescente consuma sustancias psicoactivas, es decir, a veces hay situaciones, ¿sí? Donde en intradomicilio o en la casa, ¿sí? Hay una naturalización del consumo, ¿sí? Las legislaciones permisivas, esto se ha visto que son factores de riesgos, normas sociales, publicidades, ¿sí? Poblaciones o presiones de grupos, ¿sí? Juntarse con amigos o grupos donde todos consumen y eso genera una presión social. ¿Cuál creen que es la población más susceptible o vulnerable a esta presión grupal o social? Los adolescentes, ¿sí? La adolescencia, por una cuestión de esta presión social o grupal que suelen encontrarse, suele ser una población muy vulnerable. Y además de eso, ¿por qué otro motivo son una población vulnerable? Escuché eso, pero no lo voy a repetir. Porque a nivel neurológico aún están en desarrollo. Hay un desarrollo, ¿sí? Neurobiológico, esto de la poda sináptica, ¿sí? El sistema nervioso central continúa desarrollándose más allá, ¿sí? De el niño que llega a los 24 años, sigue habiendo un desarrollo del sistema nervioso central. Algunos más, otros menos, pero no importa, ¿no? Digo, esto es algo que es potencial, ¿sí? Se puede estimular, se puede, ¿sí? Modificar. Y obviamente la ciencia sigue estudiando sobre esto. Pero los adolescentes son una población muy vulnerable. Padres que consumen frente a sus hijos, ¿sí? El inadecuado uso del tiempo de ocio, es decir, qué hacen con su tiempo libre, ¿sí? Las personas en general.
Y después hay ciertas situaciones como la violencia familiar, ¿sí? La falta de afecto, esto que hablamos a veces como familias disruptivas o conflictivas, ¿sí? Que pueden llegar a ser situaciones de riesgo. En relación a los factores de protección, tenemos tanto a nivel individual, ¿sí? Y algo que no nombré antes como factor de riesgo, ahora que hablamos de lo individual, es el que depende obviamente de cada sustancia, es factores biológicos propios, ¿sí? Ahí se conoce, por ejemplo, cuando vieron la clase de alcoholismo, me imagino que quizás algo hablaron de la predisposición genética, ¿sí? A la adicción, que es algo que puede estar presente. Esto de tener padres, abuelos o familiares de primer grado con consumo, ¿sí? Problemático, con trastornos por consumo de alcohol, aumenta, ¿sí? La predisposición, ¿sí? Son factores de riesgo biológicos propios de cada persona. Los factores de protección individual están la idea de esto es un poco conocerlos para poder enfatizar en esto, como para poder hacer esto que ustedes hablaron de prevención, que fue lo primero que nombraron. Motivar la actitud crítica, la reflexiva sobre el uso de drogas, y para esto hay que conocer de drogas, para esto hay que conocer sustancias psicoactivas. Uno no puede hablar sobre reflexionar y una actitud crítica de algo que no conoce en lo más mínimo. Entonces, empezamos a tener la problemática de cuánto conocemos nosotros de estas sustancias. Tener proyectos de vida, incrementar la autoestima, la valoración personal, ¿sí? Son todas herramientas que muchas veces son tratadas del área de cognitivos conductuales, habilidades, ¿sí? ¿Sí? de la vida diaria o habilidades blandas, ¿sí? Como para favorecer, ¿sí? Esta actitud siempre crítica en relación al individuo. A nivel microsocial, es decir, a nivel familiar o más grupos, ¿sí? íntimos, acá aparecen algunos roles como es el colegio, los amigos, ¿sí? Y además la familia. Esto de fomentar buenas relaciones, buenos vínculos con la familia primaria, lo que son la importancia del colegio o los grupos de amistades, que es algo que muchas veces nosotros abarcamos, ¿sí? Desde el área, a veces, del servicio social. Acá Facundo, no me imagino hablar más, pero la idea es que hay otro contexto que acompaña a las personas y que son factores de protección. Y a nivel macro social es la posibilidad de acceder a la salud, la posibilidad de acceder a educación, accesos recreativos, deportivos, las figuras de los grupos barriales, las salidas con hábitos saludables, ¿sí? Lo que es favorecer, ¿sí? El bienestar, la seguridad, la oportunidad de tener empleos, trabajos, y esto habla mucho de condición país, que a veces hay más o menos posibilidades según, ¿sí? Ciertas políticas. Así que vamos a hablar un poco de algunos casos clínicos, y acá me gustaría que haya, ¿sí? Alguna intención de participación, tengan una experiencia a veces en haber hablado sobre esto. Llega un paciente masculino de 28 años que ingresa a la guardia desde la vía pública por deterioro sensorio. Como saben, el deterioro sensorio puede ser de un trastorno, un espectro. Pero en este caso el paciente ingresa en coma. Deterioro sensorio que es coma. Y a veces esto lo especifico porque muchas veces ponen paciente que ingresa con deterioro sensorio y no se especifica qué tan deteriorado está el sensorio. Es muy importante saber cuán deteriorado está el sensorio. Paciente en coma. Al examen físico presenta pupilas mióticas de satura, 85% del ambiente, frecuencia respiratoria de 5, cardíaca de 50, TA de 60, 40, hipotenso, bradicárdico, presenta ruidos y delirios ausentes o disminuidos y una retención aguda de orina normohidratado. Yo sé que ya vieron esta clase. Entonces, ¿qué síndrome toxicológico presenta? Contigo, ideacio. ¿Podría ser otra cosa? ¿Qué síndromes toxicológicos se presentan con deterioro del sensorio? Síndrome opioide, que ya dijeron. Y sedativo hipnótico. ¿Algún otro?
Digo con deterioro sensorio, no miones, saturación. ¿Cómo? El simpático mimético se caracteriza por un aumento de aminas, así que no. ¿Cómo? El colinérgico podría llegar a ser, sí, el síndrome colinérgico, pero tendría secreciones, aumento de velocidad aérea, un montón de otras cosas, y por eso quizás no lo están pensando y me parece genial que no lo estén pensando. Pero los dos síndromes que vamos a tener que pensar acá es sedativo hipnótico, que muchos hicieron benzodiazepinas, y el opioide. ¿Cómo diferencio el síndrome opioide del síndrome sedativo hipnótico? Y eso no lo tiene el síndrome sedativo hipnótico. Las benzodiazepinas no generan bradicardia, por ejemplo. O sea, pensando sedativo hipnótico benzo, ¿no? ¿Cómo diferenciaría un opioide de una benzodiazepina, es decir, sedativo hipnótico? Vamos a decir benzodiazepinas, ¿por qué? Porque prevalencia es mucho mayor dentro de lo que son psicofármacos. ¿Cómo? Ay, tengo miedo. ¿Vos decís que hay un test diagnóstico para las benzodiazepinas? Entonces, si no es diagnóstico, ¿qué? La retención de agua de orina, muy bien. La retención de agua de orina, la ausencia de ruidos hidroaéreos, eso me va a hablar más de un opioide, porque las benzodiazepinas no hacen absolutamente nada a ese nivel, ¿sí? Ni hablar de lo que es el alcohol, ¿no? Causa de cerdos. Ahora vamos a hablar del flumazenil como para poder desasnar un poco algunos conceptos arraigados, ¿sí? Entonces acá aparece el manejo terapéutico, que es lo que él habla del flumazenil, ¿no? Que ahora vamos a ver cuándo podríamos usarlo y cuándo sería mala praxis usarlo. Digo, mala praxis me refiero a poner en riesgo la matrícula, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué estudios complementarios le van a pedir? En el manejo terapéutico hay algo bastante obvio, ¿no? Están comas, ¿qué van a hacer? Asegurar la vida. Y desaturando. El ABCD. El hipotenso. El manejo el ABCD del manejo Tiene ese intoxicado. cultivo Se asegura complementario, pero seguramente le van a poner oxígeno, lo van a intubar, ¿sí? Van a proteger esa vía aérea en el paciente intubado, el paciente en coma, y van a cumplir. Entonces un electro le van a pedir, le van a hacer un hemoglucotés, le van a sacar sangre. ¿Cómo? Resolver con una sonda vesical, perfecto. Paro respiratorio, frecuencia respiratoria 5. Perfecto, creo que ya acá comentaron, perfecto, el hemoglucotés, pero está perfecto lo que están diciendo, ¿sí? Paciente con ¿Cómo? 5 respiratorio. Ahí no te Muestras para psicofármacos, muestras en dónde, en líquido cefalorraquídeo, en orina, los en tóxicos sangre. de orina. Bien, ¿saben qué muestras o qué pide uno en sangre y qué pide uno en orina? Claro. Llamamos al laboratorio y En sangre, preguntamos, lo único ¿no? que Che, ¿qué tenés ahí? Alcohol. El resto todo en orina. Opioides, barbitúricos. En orina, Igual. el screening de drogas de abuso en orina, ¿sí? Como algo general, un screening, ¿sí? De drogas de abuso. Y en sangre hay que pedir dosaje específico de algo, por ejemplo, alcohol. ¿Qué más se puede dosar en sangre? ¿Cocaína se dosa en sangre? No. ¿Opioides? No. ¿Qué podemos usar en sangre? Anticonvulsivantes. Valcote, carbamazepina, Te mata la vida. ¿sí? Heroína, ¿sí? Aspirina, paracetamol, pseudocolinesterosa, cuando lo hablaron antes de los mejorados, ¿sí? O sea que de lo que ustedes están pensando acá, quizás una alcoholemia,
sería algo a pedir. Un screening de drogas en orina también. Monóxido de carbono, Claro. Sí. viene de la vía pública. Sí, vía pública. Ahí que no lo caería. Raro, ¿no? Monóxido en la vía pública. Si viene gas, para que lo pienso. Bien, entonces algunas cosas que entre saber de dónde viene, saber si la prevalencia, si sabemos que la prevalencia por alcohol es por lejos lo más frecuente, entonces una alcoholemia en un deterioro sensorio hay que pedirla. ¿Sí? Ahora esta tríada, que fue lo que nombraron, es algo que les resultó bastante, sí, como que les hizo mucho ruido porque pensaban en opioides. Y el manejo inicial es el ABC, o sea, digo, vamos a empezar siempre con esto del ABC, ¿sí? La oxigenación, la RM. Y uno lo primero que tendría que pensar en esta situación, antes del flumazenil, es la naloxona. Porque si estuviéramos pensando en un opioide de primera instancia, digo, ¿por qué no surgió la naloxona? ¿No se la conoce? Sí, se la conoce. ¿No se sabe cómo se usa? Bueno, repasemos un poco esto, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo usarla y no sabemos si, cómo administrarla, vamos a estar en un problema, porque en alguien en coma con una tríada que saben que es de un opioide y no usar o no pensar que van a utilizar la naloxona, estamos en problemas en el hecho de decir tengo un conocimiento y no sé para qué lo tengo, ¿no? Entonces, vamos a hacer como perfectamente dijeron, el ABC, placa de toras, el electrocardiograma, el hemoglucotest, que es ¿sí? la sonda vesical. Esto es mantener al paciente con vida. Pero lo siguiente, cuando hay uno sospecha ¿sí? esto de una intoxicación con un antídoto, que es un antagonista en este caso, que es la naloxona, es fundamental. Es lo que le va a salvar seguramente, digo seguramente, la vida del paciente. Entonces, la tríada. Esto de la tríada hay algo incompleto en general como conocimiento de base. La tríada es una herramienta de screening, es una herramienta con una alta sensibilidad, casi 92%, para pensar en un opioide. Y si yo pienso con alta sensibilidad que esto es un opioide, tengo que hacer algo. Entonces, si yo encuentro esta tríada, tengo que actuar. Sí, entonces, y este accionar es el administrar la naloxona. Ahora, la tríada no es solamente el síndrome opioide. Como ustedes vieron, la tríada también podría ser una benzodiazepina. Pero es tan alta la sensibilidad que obliga a pensar en la administración de naloxona. Porque dentro de lo que son el manejo en paciente en coma, los fármacos indicados es la naloxona, la glucosa, la tiamina y la hidratación. Pero no el flumazenil. ¿Sí? Ojo con eso. Vamos a terminar con la naloxona, porque es lo que así les trabajamos la vida al paciente y después seguimos viendo qué más hacemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la naloxona? La naloxona es una herramienta diagnóstica. ¿Qué significa que es una herramienta diagnóstica? Significa que si el paciente responde, hago diagnóstico, esto es por opioide. Y que si no responde, descarto. Entonces, el uso de la naloxona es extremadamente importante para salvar la vida del paciente y para eventualmente descartar que esto no sea un opioide porque cumplía con la tríada, ¿no? Entonces, cuando responde a la naloxona, fíjense que lo que aumenta es la especificidad, ¿sí? Más que lo que es la sensibilidad. Y una vez que resuelve, ¿sí? Vamos a tener que dejar al paciente con un goteo de naloxona porque es un antagonista. ¿Cómo se administra? No sé si se ve. Las ampollas de naloxona es de 0,4 miligramos. ¿Sí? Habitualmente la forma, ¿sí? General nos van a leer que dice, bueno, si tiene antecedentes de adicción al opioides o si no, está en coma. A no ser que tenga la jeringa clavada o tenga ampollas o algo que me haga pensar, ¿sí? Que esto es confirmatorio, ¿no? O que es un adicto, no lo sabemos si es un paciente con un consumo problemático de larga data o no. Entonces, habitualmente, esto va a depender bastante de la prevalencia que tengamos de consumo problemático o trastorno por consumo de opioides, que es baja en nuestro país. ¿Sí? Ahora, estamos en Estados Unidos, esto lo vamos a tener que pensar fuerte como un diagnóstico.
Ahora acá no es algo tan frecuente, pero si contiene la triada le tengo que dar una naloxona. Primero diluimos la ampolla en 10 mililitros y administramos 1 mililitro. No responde, tenemos que seguir aumentando la dosis. Pasamos la ampolla entera. ¿En cuánto tiempo? 2 minutos. A los 2 minutos pasamos la ampolla y cada 2 minutos vamos duplicando. Pasamos de una ampolla, 5 ampollas, 10 ampollas y repetimos 10 ampollas más. En total se da 25 ampollas. Si a las 25 ampollas el paciente no se despertó, esto no es un opioide. Si el paciente no revierte la clínica, se descarta. Pero sí o sí tenemos que administrar estas 25 ampollas. Me pregunto, ¿ustedes saben cuántas ampollas tiene la guardia de naloxona? Ni una. Estamos súper en problemas si esto empezara, ¿sí?, a aumentar en prevalencia. ¿Ok? Y si tuvieran que dejarle a esto un goteo continuo de 2/3 de la dosis durante 1 hora, vamos a necesitar más cantidad de ampollas de naloxona. ¿Sí? Entonces, acá un poco entender la relevancia, más allá del sostén vital del paciente, la importancia de la naloxona en los pacientes con la intoxicación aguda por opioides. Si el screen de drogas le da positivo a benzodiazepinas solamente, ¿descartan el opioide? ¿Confirman que esto es un sedativo hipnótico y que había que darle flumazenil? ¿Qué problema? Entonces, acá la primera pregunta es, bien. Pero nos orientamos en la clínica del paciente. O sea, puede ser que me dé solo benzodiazepina, pero si el paciente está con las pupilas puntiformes y la bradipnea y el sensorio, pues yo sigo sospechando que puede ser una intoxicación por opioide, porque es muy raro que en el paciente con una benzodiazepina me tenga las pupilas ondulares, que deberían estar dilatadas. Más que acá tienen reflejo fotomotor enlentecido. Sí. Entonces, la clínica me orienta probablemente a si sigo sospechando que es por un opioide. Igual habría que indagar si el paciente tiene algún tratamiento con benzodiazepina también, porque le puede dar Muy bien, positivo. perfecto. A veces llega solo de sorpresa y no sabemos si tiene familiares. O puede que consuma. Puede ser un falso positivo. Bien, están empezando a dudar del método diagnóstico. Que eso es lo que hay que saber. Si yo utilizo un screening de drogas en orina, estoy intentando realizar un diagnóstico, ¿qué utilidad tiene ese método? ¿Sí? ¿Puede darme falsos positivos? ¿Puede darme falsos negativos? ¿Sí? ¿Cuál es el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo de eso que estoy solicitando como estudio complementario? Si yo no lo conozco, entonces voy a dudar de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Los opioides pueden ser naturales, sintéticos y semisintéticos. Los sintéticos, ¿sí?, se caracterizan porque no son detectables en el screening de orina en relación a los que son, ¿sí?, naturales. En cambio, el fentanilo va a dar negativo, ¿sí? Y los semisintéticos, la gran mayoría, algunos, ¿sí?, son a veces negativos y otros positivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos tener falsos, ¿sí?, negativos. Ahora, eso en relación al opioide. ¿Qué sucede con las benzodiazepinas? Cuando las benzodiazepinas me da positivo, ¿me dice que el paciente hizo una sobreingesta? ¿Me dice si el paciente, la ingesta de la benzodiazepina fue ahora, fue ayer, fue hace 2 días, si es crónico o no? No me habla de tiempo. Me dice, hay en orina, hay benzodiazepinas. ¿Cuánto hay? Si es mucho, si es poco, no lo sé. Pero seguramente es un paciente que ha estado expuesto a benzodiazepinas en ese momento o con anterioridad. Entonces, lo otro es las pupilas, que son mióticas. Me va a hablar, ¿sí?, de que esto es sí o sí un opioide, o hay opioides que no dan miosis. ¿Por qué está la miosis en los opioides?
¿sí? Entonces hay una afectación, ¿sí?, bien puntual de los opioides que generan miosis. ¿Todos los opioides hacen eso? No, hay algunos opioides que no dan miosis, que dan midriasis incluso. Metadona, peperidina, ¿sí? Doctor. Dextropropoxifeno, tipo, hay opioides que no dan miosis, o sea que la miosis puntiforme cuando está es muy orientativa, pero cuando no está, ¿sí?, no es de descarte, no descarta que esto sea un opioide. ¿Y qué sucede con el flumazenil? Porque cuando aparece esta benzodiazepina positivo es muy tentador decir esto es benzo y no es, ¿sí?, un opioide, por más que la sensibilidad es altísima por la tríada, responde, la especificidad es altísima y a uno le llega este screening y lo hace dudar. Entonces repasemos la utilidad del flumazenil. El flumazenil es un antagonista al GABA. ¿Qué significa que sea un antagonista? Que va a competir con este receptor. ¿Cuántas sustancias psicoactivas tienen efecto GABAérgico? ¿Solo benzodiazepinas? No. Entonces, todo aquello que sobreestimule el GABA y que yo le dé un antagonista a GABA va a revertir, aunque sea levemente, ese efecto GABA. Porque es un antagonista al GABA, no es un antagonista, ¿sí?, de las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, va a generar una leve mejoría, ¿sí?, porque va a intentar, ¿sí?, limpiar ese GABA. Pero ¿qué sucede con o dónde surge este amor benzoflumazenil? Que las benzodiazepinas tienen un único o un mecanismo de acción bastante específico, que es en relación al receptor GABA, que aumenta, ¿sí?, la frecuencia de apertura de los canales de cloro hiperpolarizando las células, y entonces esto genera deterioro del sensorio por este mecanismo. ¿Cuál es el índice de seguridad de las benzodiazepinas? ¿Es bajo o alto? Altísimo, ¿sí? El índice de seguridad de las benzodiazepinas es altísimo. Pero también tenemos que son muy adictivas, ¿sí?, otras, ¿sí?, características. Ahora, el índice de seguridad está relacionado a esta relación entre concentraciones tóxicas y concentraciones efectivas. Es una proporción, ¿sí? Entonces, se refiere a esto: ¿cuál es el riesgo de toxicidad o mortalidad de las benzodiazepinas como ingesta única? ¿Sí? Obviamente cuando está combinado con otras cosas se embarra la cancha, pero en el caso de las benzodiazepinas, si solamente supiéramos que es una intoxicación por benzodiazepinas, si supiéramos que este paciente es una ingesta única de benzodiazepinas, estamos frente a una intoxicación con un índice de seguridad muy amplio con un antagonista que podría revertir el efecto. Este efecto me gustaría revertirlo si el paciente tiene una comorbilidad, el POC grave, donde empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y empieza en hipercapnia, y entonces ahí sí me va a interesar mantener una muy buena mecánica ventilatoria. Pero si es una persona joven que no tiene ninguna comorbilidad, se la va a bancar una frecuencia respiratoria más baja, no va a ser, se va a poder defender de esa situación. O sea que va a depender de cada paciente puntual. Pero para el flumazenil hay contraindicaciones. Las contraindicaciones del uso de flumazenil son cuando uno sospecha asociación con otras sustancias, y dentro de esas sustancias las más conocidas, los antidepresivos tricíclicos, pero también con toda sustancia que sea procompulsivante. También, por otro lado, cuando se sabe que hay consumo crónico o se sospecha un uso crónico de benzodiazepinas, porque esto puede desencadenar una abstinencia a benzodiazepinas. Frente a un paciente donde si yo sospecho esto, no hay que dejar de olvidarse de la relación riesgo-beneficio de una droga o una sustancia con un índice de seguridad muy amplio, con muchas contraindicaciones para el uso del flumazenil, donde el uso del flumazenil va a estar más de la mano, ¿sí?, de conocer al paciente, ¿sí? Entonces, el flumazenil se ha desterrado y no se utiliza como medida, ¿sí?, de uso en todo paciente en coma. Desde el año 2012 hay un montón de artículos que hablan del aumento de 3 veces más del riesgo de convulsiones en los pacientes donde se usa indiscriminadamente el flumazenil. Es altísimo, sí, acá hay varios de los artículos donde hablan, en algunos casi llega hasta 10 veces más el riesgo de convulsiones. Entonces, y si tuviese convulsiones, ¿cómo la van a tratar?
todos que ya se rían porque ya se dan cuenta de que vuelven ustedes a caer en la misma trampa de tener que indicar benzodiazepinas al que ingresa con benzodiazepinas, le dan fluoxetina y otra vez benzodiazepinas. Entonces, terminamos generando más daño que beneficio a esos pacientes. Entonces, vamos ahora a un segundo caso. ¿Sí? Esto como para repasar un poco lo que es manejo de los opioides, consideraciones importantes y poder diferenciar esto del síndrome sedativo. El siguiente caso clínico es un paciente masculino de 28 años que ingresa a la guardia por agitación. O sea, ya nos vamos a los otros síndromes no sedativos, sino más bien estimulantes. Agitación, desorientación, agresividad en la vía pública, requiere sujeción física, medicación intermuscular, lorazepam, haloperidol, levomepromacina, no sé si les suena este kit. Y al examen físico, el paciente está con midriasis, diaforesis, hiperreflexia, rigidez, hipertermia, delirium, bradipsiquia, hipertenso, taquicárdico y resto de cocaína en fosa nasal para que no tengan dudas. ¿Había otro diagnóstico diferencial? Se endemonió. ¿Cómo? El serotoninérgico. Bien, me encantó eso. La diferenciación con el serotoninérgico. ¿Sí? Digo, acá yo pongo restos de cocaína en fosas nasales. En general uno no tiene que poner restos de cocaína, ¿no? Acá porque vamos directo a lo que quiero ir, ¿no? Pero uno tiene que poner, no sé, polvo blanco. ¿Polvo blanco es solo cocaína? Puede ser ketamina, Puede ser que. pueden ser las dos cosas, pueden ser drogas de diseño, drogas de síntesis. Digo, la gente puede moler muchas cosas e ingresarlas por agujeros muy diversos, entre ellos la nariz. Entonces, es algo que puede pasar. Lo más frecuente, y volvemos a la importancia de la epidemiología, es el uso de cocaína esnifada, o sea, de cocaína, ¿sí? Inhalada, quizás mal llamada buena, pero es esnifada porque se absorbe por la mucosa nasal. ¿Sí? Entonces, en este paciente, síndrome toxicológico pensaron en dos, por lo que veo. Por un lado pensaron en el serotoninérgico y por otro lado, cocaína. Simpático y médico. Simpático y médico. Muy bien. Tratamiento. Herramientas orales. Le dieron lorazepam, haloperidol y levomepromacina. ¿Seguimos con ese esquema? Paciente que ingresa a la guardia, agitado, desorientado. El 100 mililitros, 11 mililitros. Medicamos. ¿Eh? ¿Estáis con hipertermia? ¿Hacemos algo con la hipertermia? No estás con hipertermia, la fiebre. Ok. Sí, alguien dijo algo que fuera muy bien. Medios físicos. Muy bien. Perfecto. ¿Algún fármaco que quieran dar? De alta índice de seguridad. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ¿cuál elegirían? Ahora se Lorazepam. ¿Y si no hay? ¿Eh? Midazolam. ¿Y si no hay? ¿Y si no hay? Algún pan intramuscular, endovenoso. Hay que dar la benzodiazepina, la que tengamos, ¿sí? Digo, tampoco vamos a despreciar el resto de las benzodiazepinas si no tenemos el lorazepam, ¿sí? La idea es que este sea el fármaco de elección. Y ahora vamos a repasar un poco por qué, ¿sí? Y estudios complementarios. Están pensando en... O sea, cuando pedimos estudios complementarios los pedimos para hacer dos cosas. Uno es para hacer diagnóstico y otro es para evaluar la gravedad de la situación. Troponina, está pensando en qué, en órgano blanco, ¿sí? Electro, bien. CPK, ¿por qué? Por la rigidez, ¿sí? La agitación, ¿sí? La CPK alta habla de diagnóstico de qué? Rhabdomiólisis. Si se pide una CPK, van a pedir entonces una función renal, ¿sí? Porque es lo siguiente que habitualmente se altera en rhabdomiólisis. O sea, además van a pedir una función renal. Y si la rhabdomiólisis fuera de
más de 50.000 de CPK, ¿eso trae alguna consecuencia más? Además de la falla renal. Acidosis, ¿dónde te van a pedir? Acidosis pura. Esta osteobase. ¿Qué más? Está con hipertermia, así que tiene ahí el tiro contra. Digo, la hipertermia y la rhabdomiólisis son dos causas también frecuentes de otros daños de órgano. Están quedando pocos órganos. El cerebro ya está en delirium, ya está agitado, el cerebro ya no está muy bien, estamos todos de acuerdo, ¿no? En eso, ¿no? Que algo le está pasando en el sistema nervioso central para llegar desorientado, agitado, inquieto, ese cerebro no está bien. Hay una falla, ¿sí? una falla cerebral, ¿sí? Buscar una falla renal, la falla cardíaca, hepática. ¿Cómo evalúan la falla hepática? Función hepática, LTA, Hepatograma, coagulograma. coagulograma para la producción. Todas estas cosas las vamos a tener que ir pidiendo. ¿Para qué? Para evaluar la gravedad del paciente. ¿Sí? Y además para el diagnóstico, Para la producción. bien, menos mal que están hablando de lo toxicológico. ¿Qué piden? ¿Cómo agarran el recetario y qué ponen? ¿Solo cocaína es esto? ¿Podría ser otra cosa? Ojo, les cuento que la gente no es muy purista de consumir una única cosa. O sea, piensen en que hay variedad de oferta de sustancias psicoactivas. Las mezclas. ¿Van a pedir una por una? Bueno. Bien. Screening de drogas de abuso, de drogas toxicológicas en orina. En orina. ¿La orina tiene que ser estéril? No, no es necesario. ¿Sí? Sí, o sea, cuando le ponen la sonda vesical, toman esa muestra y se envía para screening de drogas en orina. Y es micológico. No, bueno, ahora para pensar en un hongo, vamos a hablar de hongos también. ¿Sí? Digo, ¿qué le faltaría para pensar en hongos? Alucinaciones, no hablamos de alucinaciones acá, hablamos que está desorientado pero no alucinado. ¿Sí? Entonces, si no hablamos de un paciente con alucinaciones, como que entrar en un síndrome alucinógeno nos queda como algo, ¿sí?, demasiado grande. ¿Pedirían una alcoholemia? Sí. A pesar de que no tiene un síndrome cerebral hipnótico. Siempre van a pedir alcoholemia. Bien, no está mal, ¿no? Después hay que saber qué se hace con esa alcoholemia, ¿no? Pero bueno. Eso siempre viene en la ¿Qué importancia tiene la alcoholemia si le da positiva? Y sabemos que el GIN le da positivo a cocaína. El cocatileno Bien, ¿qué es eso? es cardiotóxico y produce la angina de Prince-Metal. Bien, aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. Si aumenta la vida media y el potencial. Entonces, es un paciente donde que lo primero pide felatroponina, tiene mucho más riesgo de que tenga una complicación cardíaca. ¿Va a quedar esperando en una camillita cualquiera? No, hay que hacer un monitoreo, ¿sí?, cardíaco permanente, porque tiene más riesgo que cualquier otro paciente si hay alcohol y cocaína que tenga arritmias, infartos, ¿sí?, y que terminen en RCP reanimando al paciente, ¿no? Bien. ¿Algo más quisieran agregar? Arritmias cardíacas. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Algún estudio complementario más le pedirían? Imaginemos que ya lo sedamos, ¿no? ¿Le harían una tomografía de encéfalo? Sí, señor. ¿Le harían una punción lumbar? No creo. No creo. ¿Una neuroimagen? Quizás. ¿De qué va a depender? Si se golpeó la cabeza, si hay un cefalomatoma, si mejora o no mejora. ¿Podría ser esto producto de algo, una hemorragia cerebral? ¿Da la cocaína ACV hemorrágico? Sí, sube la presión. O sea, podría además tener complicaciones. Uno esperaría quizás algún signo de foco. Digo, pero si lo cedo con medicación, puede que ese signo de foco pase por alto. ¿Sí? Entonces,
la neuroimagen pasa a ser algo importante, o por lo menos algo a tener presente para evaluar en estos pacientes. Obviamente siempre haciendo una correcta semiología neurológica, ¿no? Las pupilas, se empieza a ver si anisopores, si empezamos a buscar otra cosa, claramente empieza uno a sospechar otra cosa. Pensamos, le instalamos tratamiento con lorazepam, 20 miligramos. ¿Cuánto está en la ampolla de lorazepam? 4. 20 miligramos, ¿me parece bien o le parece poco? Está bien. Gente generoso. Digo, antes le habían dado, a ver, dice acá, no, solamente, pero le llegamos a dar 20 miligramos de lorazepam. O sea, la dosis que se administra el lorazepam, ¿existe una dosis estipulada? No, no existe una dosis estipulada. Uno tiene un objetivo estipulado, que es el que el paciente se cede. Cuando uno administra el lorazepam, empieza con una ampolla, si esto no mejora a los 5 o 10 minutos, agrega otra ampolla y va aumentando, ¿sí?, las dosis del lorazepam. En este caso terminó con dosis endovenosas hasta yugular el delirium, hasta mejorar. Y en el laboratorio tiene una randomiólisis, falla multiorgánica, o sea, neurológica, respiratoria, hemodinámica, hematológica, hepato, no se me faltó nada, y hace un paro. ¿Qué pasó? ¿Se imaginan? Se murió. No. Digo, ¿cuál sería la causa de defunción? Paro cardiorrespiratorio, ¿no? Sí, pero... ¿Eh? Bien, ¿y ahora por qué? ¿El paciente estaba en delirio o estaba en excitación psicomotriz? ¿Es lo mismo la excitación psicomotriz que el delirio? No, no es lo mismo. Y el delirio puede ser hiperactivo o puede ser hipoactivo. O sea que hablamos de diferenciar delirium hiperactivo de excitación psicomotriz. ¿Y cómo diferencio esto? ¿Qué es el delirium? La palabra delirium es un síndrome. El delirio es un síndrome confusional. Es un síndrome confusional, es un paciente confuso. En este caso puntual, y por eso digo fosas nasales con cocaína, porque no quiero que vayamos a otro lado, ¿sí? Es un poco para hablar de lo que es el delirio agitado fatal por cocaína. El delirio agitado fatal por cocaína es una entidad, como dice su nombre, fatal. Es una de las complicaciones más graves, o más tenidas por lo menos en relación a lo toxicológico, porque son pacientes donde la mortalidad es muy alta. Son pacientes donde la cocaína uno espera la excitación psicomotriz. El paciente inquieto, agitado, pero el juicio no está suspendido. Uno espera un juicio desviado, quizás, que es lo que caracteriza la excitación psicomotriz. Pero cuando el paciente consume cocaína y está en delirium, es decir, un paciente que está confuso, uno ahí tiene que pensar que hay una disfunción cerebral. Y si la causa es la cocaína, hay que sospechar que esa disfunción cerebral puede estar haciendo además, o puede ser la manifestación de que además hay un montón de la punta del iceberg de una disfunción multiorgánica que es algo grave. El delirio agitado fatal por cocaína se debe en general a una alteración en lo que son los transportadores de dopamina, ¿sí? Hay esta alteración en la dopamina, uno no la puede saber per se qué paciente sí puede tener esta alteración en este transportador de dopamina. Y son los pacientes más graves y en general son los más agitados. Habitualmente son pacientes que ingresan a la guardia en compañía de policía, de sujeción por los policías. Algo que es correcto, porque es función del médico sujetar, o sea, digo, agarrar al paciente, y a veces puede uno colaborar, pero no es la función. Para eso hay que llamar a la policía, para que ayude en la contención para poder medicar correctamente a los pacientes. Ahora, esta sujeción muchas veces está mal realizada y empeora, ¿sí?, o problematiza a estos pacientes. ¿Qué sujeción está como prohibida y que no hay que hacer? ¿En el cuello? ¿No? Digo, no sé si alguna vez vieron pacientes que
que la policía agarra, quizás en estos programas de televisión donde los detienen, ¿cuántos ven que los tiran al piso boca abajo, rodilla o pie, en el cuello y en la espalda, comprimiendo el mediastino? Lo que es cuello y mediastino son dos áreas que nunca hay que comprimir, que nunca hay que sujetar, ¿sí? A nivel del cuello creo que es más que obvio, sí, no voy a aclarar, pero a nivel mediastinal esto empeora lo que es la irrigación y la mecánica cardiovascular y genera más riesgo, ¿sí?, de arritmias. Entonces, es muy importante cómo uno va a sujetar y cómo va a diferenciar a este paciente. Y cuando hablamos de cocaína o uno sospecha que esto es cocaína, hay algunos fármacos que hay que intentar evitar. Uno de ellos es el haloperidol, ¿sí?, y la levomepromacina, es decir, los que son los neurolépticos, los o antipsicóticos. Principalmente porque lo que hacen es aumentar, ¿sí?, el QT, entonces esto aumenta aún más el riesgo de arritmias y también descienden el umbral convulsivo, entonces aumentan el riesgo de convulsiones. Entonces son dos fármacos que habitualmente hay que intentar evitar. La diferenciación entre excitación psicomotriz y delirium hiperactivo es fundamental, porque cuando hablamos de un delirium, hablamos que la causa suele ser orgánica. El que tiene que intervenir es el clínico, el que tiene que intervenir es el emergentólogo, el terapista. Cuando hablamos de excitación psicomotriz, es decir, un paciente con un juicio desviado pero no suspendido, el que interviene o el que va a tener que ayudar va a ser principalmente el psiquiatra, y donde uno tiene que poder diferenciar otras situaciones como son las conductas disruptivas, pacientes con trastornos conductuales, psicopatías, y etc. ¿Sí? Entonces, para esto existe lo que es la evaluación correcta del juicio. Tratamiento, benzodiazepinas, medios físicos y benzodiazepinas, ¿sí? Acá un poco sobre las medidas y esto que les hablaba del tipo de sujeciones. La posición, el paciente nunca boca abajo, el paciente con la cabecera elevada, ¿sí?, el paciente sin taparle la cara. Esto a veces se ve, como está escupiendo o está medio agresivo, te tapan, le ponen algo en la cabeza. No, ¿sí? No, el paciente hay que principalmente buscar una buena, ¿sí?, ventilación, ¿sí? Intentar no estimularlo, no ponerlo o no generar, ¿sí?, ruido con un montón de personas encima, ¿sí?, que sean las mínimas y las necesarias. Y si el paciente se siente perseguido, evitar esa situación que lo pone aún más inquieto. Hay veces que sucede que se la agarran con con algún médico o algún enfermero o alguien puntual, esa persona es preferible que no intervenga y que intervenga otro. A veces esa persona que no quiere ver es un familiar. Ojo, al familiar también afuera, por más que sea familia. Y a veces el familiar ayuda, bueno, que el familiar se quede, pero va a depender mucho de cada situación. En relación al tratamiento farmacológico existen un montón de trabajos, ¿sí?, donde hablan de la eficacia y de qué es lo que tenemos que hacer en un paciente con excitación psicomotriz y en un paciente con delirium. Todo paciente con delirium, a no ser que sea delirium tremens, siempre hay que dar antipsicóticos, ¿sí? Ahora, cuando está involucrado a alguna sustancia toxicológica como es la cocaína, hay que agregar además las benzodiazepinas. Todos los trabajos hablan de que a nivel efectividad de sedación es lo mismo la sedación de benzodiazepina versus, ¿sí?, neurolépticos, o lo que es benzodiazepina más neurolépticos, o sea, dar juntos lorazepam versus uno o el otro por separado. ¿Qué es lo que diferencia? El neuroléptico, el haloperidol, cuando se da solo, aumentan los efectos adversos del neuroléptico. ¿Cuáles son? El extrapiramidalismo, la prolongación del QT. Cuando se da solo, aumenta el riesgo de síndrome neuroléptico maligno. Entonces termino agregando complicaciones. Por ese motivo es que uno o da benzodiazepinas o da benzodiazepinas y el neuroléptico, pero nunca el neuroléptico solo. ¿Ok? Este otro trabajo habla de, y si le agregamos más, esto de alopi, lora y prometacina, si agregamos más, agregamos más complicaciones. ¿Sí? Este trabajo es una revisión sistemática donde habla de todo lo otro que genera ese agregado de prometacina, levomepromacina, es agregar más sedación con más complicación o más efectos adversos del neuroléptico. Motivo por el cual
existen sí, protocolos especiales donde qué hacemos con estos pacientes. Si la excitación psicomotriz se debe a una sustancia estimulante, hay que dar benzodiazepinas, oral o endovenosa o intramuscular, pero benzodiazepinas. Y si esto hay algún síntoma psicótico o síntomas confusionales, se agrega ¿sí? el haloperidol. Excepto que la excitación psicomotriz sea por alcohol. Ahí vamos a tener que dar siempre ¿sí? haloperidol para no generar sinergia en la sedación. Pero esta es una situación muy puntual de intoxicación alcohólica aguda con excitación psicomotriz. ¿Ah? Esto terminamos. Y por último, creo que lo último, mentira, pero no importa, para quedar contento con Julio, algunas palabritas sobre las nuevas sustancias psicoactivas. Esto de las algunas palabritas me refiero a definir. Las nuevas sustancias psicoactivas es lo que antes o habitualmente se hablaba de drogas emergentes, drogas de diseño, ¿sí? Son sustancias que no están ¿sí? Dentro de lo que es en la lista de sustancias psicotrópicas o estupefacientes prohibidos, porque se van sintetizando continuamente, entonces ya no están dentro, entonces pasan a ser, o sea, no son ilegales, eso no quiere decir que sean legales. A veces son sustancias legales mal utilizadas, pero tiene una característica que además pueden ser sintetizadas en laboratorios clandestinos. Muchas de estas sustancias psicoactivas pueden o pasan por alto en las detecciones de screening en orina, la gran mayoría, porque el objetivo es que no sean detectadas, generar una alta ¿sí? Estímulo, un gran efecto de estimulación, ¿sí? O fuerte, rápido, y pueden clasificarse en estimulantes sintéticas, en cannabinoides sintéticas, en opioides sintéticos o drogas sedativas, sedantes. ¿Sí? Hoy en día las que más se ve en uso a nivel prevalencia y cada vez vemos mayor cantidad ¿sí? de pacientes que ingresan a la guardia es por el uso de estimulantes sintéticos. Las catinonas, las triptaminas, las piperacinas, las feniletilaminas. Las catinonas es lo que se conocen como drogas ¿sí? de las CAT o las sales de baño. Acá algunas ¿sí? características, las principales de las características de estas sustancias son altamente estimulantes, generan síndromes simpático-miméticos. La mefedrona es como la más conocida, ¿sí? Pueden ser, fíjense que son como polvos cristalinos, ¿sí? Pueden ser de varias formas que se puede consumir. Principalmente están asociados a lo que son conductas bizarras, ¿sí? Canibalismo, ese tipo de situaciones que van a generar síndromes simpático-miméticos ¿sí? graves. Dentro de las triptaminas alucinógenas, que tienen un gran efecto, además alucinógeno porque tienen un gran efecto a nivel serotoninérgico, obviamente lo que vamos a tener es síndromes serotoninérgicos. Dentro de estas ¿sí? tenemos lo que es FOXI, ¿sí? alfa-metiltriptaminas. En general los nombres no son estos, son nombres ¿sí? de callejeros, los que se suelen utilizar son polvos, entonces volvemos a esto de cuando vemos un polvo blanco es siempre cocaína, ¿no? Pueden ser otras cosas, ¿sí? Ahora, siempre vamos a tener que estar pensando en que si esto es, o qué vamos a esperar de estos síndromes de alta gravedad, pero simpático-miméticos graves o síndromes serotoninérgicos graves. Y cuando pensamos en serotoninérgico tenemos que ir a buscar el clonus. Y si nosotros no vamos a buscar el clonus, a no ser que sea un daño y ella está en nuestra cara y es una obviedad, nos vamos a pasar por alto que esto es un serotoninérgico y nos vamos a pasar por alto tratarlo sí, con cicloheptadina. Nos vamos a pasar de alto buscar complicaciones del serotoninérgico, las disautonomías, la coagulación intravascular diseminada, las hemorragias, las confusiones. Entonces son pacientes que se nos va a pasar por alto una correcta tratamiento. Dentro de las piperacinas, algunas de estas sí vamos a hablar, sí, o por lo menos mi intención es hablar dos palabritas de las feniletiliaminas más frecuentes, que es el éxtasis y el TUSI, o el TUSI-B, ¿sí? Que es lo que a veces hablan como cocaína rosa. Dentro de lo que es el éxtasis, tanto como el TUSI, son dos drogas que generan síndromes serotoninérgicos muy graves. Además de esto, generan hiponatremias graves por síndromes de secreción inadecuada con antidiurética. Donde si hablamos de hiponatremias graves, ¿cuál es la clínica de una hiponatremia grave? Letargo, convulsiones. Coma y convulsiones.
Ahora, el coma, cuando un paciente que viene de una fiesta electrónica, donde uno espera que el paciente consuma eso para estar ahí arriba consumiendo algo que es muy estimulante, y el paciente llega con deterioro sensorial, siempre es grave. Porque tienen que ir a buscar que el paciente no esté o convulsivando, con status, o que el paciente no esté una hiponatremia. Cuando hay hiponatremia, ¿qué le pasa al cerebro? Se dematiza. dematiza. Se dematiza. Pero, Sí, violante y un Hay un agravamiento, hay una muerte cerebral. Son pacientes jóvenes con muerte cerebral. Y esa hiponatremia, ¿cómo se trata? Si es por CIJAR. Por cierto, pero por fotomanía. Por fotomanía. restricción de líquidos. ¿Qué pregunta? Si es por Bien, sí. primero todo hiponatremia grave vamos a tener que hacer administrarle cloruro de sodio. Y además, si es hiponatremia por CIJAR, ¿qué consideración muy importante hay que tener con los líquidos? Es restricción hídrica. ¿Qué es lo que hacen estos pacientes que consumen pastis en fiestas electrónicas? Tomar agua. Mucha agua. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Porque hay hipertermia, agitación, rhabdomiólisis. Pero si el paciente viene a la guardia con deterioro sensorio, lo primero que hay que hacer es evitar dar líquidos y buscar la causa. Y si es una hiponatremia, restringir los líquidos. Porque si yo, por más que le dé cloruro de sodio y le sigo dando agua, lo expando, me clavo. Y ese paciente termina con una muerte cerebral, donando órganos, ¿sí?, al joven. Entonces es muy importante esta consideración en los pacientes con consumos de éxtasis y también de TUSI o TUSIB, ¿sí? Las características habituales de estas sustancias, no las que suceden en la guardia, sino las que suceden dentro de los lugares donde los motivos por los que las consumen, es porque son muy entatógenas, hepatógenas, tienen un cierto grado de alucinación, y eso hace que sean búsqueda de experiencia, de sensaciones, breves, cortas, ¿sí? Entonces, estas situaciones son algo muy frecuente hoy en día. Y hay que tener en cuenta de que son ilegales. Entonces, así como hay excipientes en los fármacos legales, hay adulterantes en los ilegales. Entonces podemos tener combinación de cosas que el paciente no lo sabe, ¿sí? Y para eso es muy importante el screening. Podemos tener screening positivos y screening negativos, pero tenemos que por lo menos esa herramienta tomarla como orientativa de que eventualmente si hay algo más o no. Acá algunas fotitos, ¿sí? Y recuerden, benzodiazepinas. Y el último caso clínico que brevemente les voy a contar de qué se trata, que es un caso clínico de alucinógenos. Simplemente voy a ir a esto, que es que las alucinaciones, para un síndrome alucinógeno básico, tienen que haber alucinaciones, ¿sí? Y para ver alucinaciones es un síndrome que se hace diagnóstico rápido, porque tener alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, cualquier tipo, es algo que uno lo reconoce rápidamente. Pero hay algo que es muy importante, es saber la fisiopatología de las alucinaciones. No se puede alucinar por una única cosa, se puede alucinar por varias vías neurobiológicas. Y estas vías neurobiológicas pueden ser serotonina, pueden ser, ¿sí?, catecolaminas, o pueden ser anticolinérgicos. Entonces vamos a tener tres síndromes acompañantes diferentes. Podemos tener a alguien alucinando con un síndrome anticolinérgico, alguien alucinando con un síndrome simpático mimético o alucinando con un síndrome serotoninérgico. Y la gravedad va a estar dada por esos síndromes acompañantes y además por las conductas de riesgo ante una alucinación, ya sea porque lo que alucine lo lleve a una situación traumática. O sea, no todo paciente que se tira por una ventana, ¿sí?, es porque estaba escapando de algo, o puede que el paciente, no sé, simplemente tuvo una creencia de algo que sucedía, o a veces simplemente fue un accidente. Digo, no podemos suponer, cuando alguien tiene un accidente, puede ser dentro de lo que son los alucinógenos una conducta, ¿sí?, traumática, producto de lo que ellos estaban alucinando, ¿sí? Y lo otro son las psicosis, ¿sí?, los grados de psicosis que pueden estar presentes, que hay que diferenciarlos con psicosis inducidas versus psicosis orgánicas, que no son brote psicótico, lo cual no se hace diagnóstico muchas veces en la guardia, sino en el seguimiento. Y como sucede en el simpático mimético y en el serotoninérgico, en el alucinógeno, la hipertermia es un signo de gravedad, ¿sí? Bueno, solamente saber que acá hay que evitar en las alucinaciones
lo que son las fenotiacinas, la levopromacina, ¿sí? Y volvemos al uso quizás correcto del haloperidol, ¿sí? Por eso hablo a veces de haloperidol y no de todos los neurolépticos en general, ¿sí? Bueno, ahí les dejo mi mail, cualquier cosa.